Bueno, pues vamos a empezar nuestra primera mesa de presentaciones después de haber escuchado al doctor Roberto Casá, y esta mesa se llama El Caribe, punto de encuentro y circulación, es la primera parte de la mesa. Vamos a tener dos presentaciones virtuales y una presencial. Les pido a los presentadores que por favor cumplan con el tiempo especificado para que todos tengan la misma oportunidad de hablar. Vamos a empezar con el libro de Rocío Moreno Cabanillas, Cartas Caribeñas, la circulación de información en la monarquía española durante las reformas borbónicas. Es en inglés, pero se los dije en español. Y la presentación la va a hacer Israel Lizardo Cetina Náhuatl, del Colegio de Michoacán. Le damos la bienvenida y la palabra. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, me da mucho gusto. ¿Sí me escuchan bien, verdad? Sí. Bueno, me da mucho gusto poder estar aquí, aunque sea de manera virtual, con otros colegas hablando de un tema tan interesante como el que la doctora Rocío y un servidor estudiamos, que es el correo. Y quiero aprovechar también para agradecer a la doctora Rocío la invitación para comentar este libro, que se suma a una serie de publicaciones que desde hace varios años que ella se ha dedicado a este tema del correo en la monarquía española, específicamente en la América borbónica, y que, como ya se mencionó, se titula, bueno, en español, Cartas Caribeñas, la circulación de la información en la monarquía hispánica durante las reformas borbónicas. Quiero decir que este libro se puede mirar desde tres diferentes perspectivas, ¿no? La primera, y creo que la más importante, es la que tiene que ver con la comunicación y el gobierno a la distancia, que era uno de los retos más importantes del Imperio Español a lo largo de toda la historia con sus posesiones ultramarinas. También una época que pues los historiadores también denominado como reformas borbónicas, que abarca básicamente todo el siglo XVIII, en el cual va a surgir algo muy importante, que es la renta del correo, que va a ser la herramienta a través de la cual el Imperio Español va a regular las comunicaciones con sus posesiones ultramarinas o americanas en este caso, y que también nos permite vislumbrar la evolución del Imperio Español hacia un Estado moderno impulsado por ideas ilustradas aplicadas a la geopolítica, en este caso, tomando como ejemplo el conflicto de 1762 con la toma de La Habana, derivado de la Guerra de los 7 Años, que también va como que a despertar muchas suspicacias en cuanto a las decisiones que va a tomar el Imperio Español a partir de ese momento. Entonces voy a tratar de ser lo más breve posible para poder dejar en el tiempo necesario a la doctora Rocío para su intervención. Entonces, básicamente, el libro lo que hace es analizar cómo se concibe y se implementó el proyecto de la reforma postal en la monarquía borbónica durante el siglo XVIII, destacando el caso de Cartagena de Indias, ¿no? Que esto también es muy importante para entender algo tan amplio como es el correo, y sobre todo en esta época. Los estudios de casos son importantes, ya que nos dan una visión lo suficientemente amplia de todo lo que significó, y también para poder problematizar este tipo de investigaciones, ¿no? En mi caso, que trabajo en la Nueva España, pues también he encontrado en todas las dificultades que esto significó. En el texto se aborda cómo estas reformas postales se van a convertir en un agente de cambio en el marco de estas políticas reformistas de los Borbones, empezando desde luego con Felipe V y Fernando VI, y además de que ofrece una perspectiva detallada sobre la complejidad de las reformas postales en el Imperio Español, como les decía, el caso de Cartagena de Indias, que se estudia como un nodo de comunicación muy importante por su ubicación geográfica, y que desde su fundación la ciudad se convirtió en un punto clave para el comercio, la defensa y la circulación de la información a través del Caribe y la comunicación con América del Sur, ¿no? Cabe destacar que antes de la aparición del Virreinato de la Nueva Granada, pues pertenecía al Virreinato del Perú. Em, bueno, en ese sentido, Cartagena se convierte, o lo identifica la autora, como uno de los principales centros de distribución de correo en América, y a la vez, la implementación de esta reforma en Cartagena enfrentó desafíos significativos, como conflictos con los primeros administradores postales,
que fueron enviados desde España a autoridades locales, la resistencia de algunos actores locales, valga la redundancia, que se veían amenazados en sus privilegios y el combate a la corrupción y el contrabando, ¿no? Así este puerto se va a consolidar como un centro neurálgico en el que van a converger pues, las políticas imperiales y estrategias geopolíticas y económicas a nivel imperial. En este caso, Cartagena lo identifica la autora como un punto clave para la conexión entre América y España. Pasando a lo que viene siendo cómo se encuentra conformado el libro, pues consta de 5 capítulos y una introducción, la cual destaco lo más importante, que es que desde el principio nos plantea las preguntas de investigación que van a guiar a la lectura del mismo, ¿no? ¿Por qué los imperios coloniales europeos buscaron formalizar los servicios postales en el siglo XVIII? ¿Cómo se diseña y ejecuta la reforma postal en la época de los Borbones? ¿Cómo se implementa en América Española y por qué Cartagena de Indias se convirtió en uno de los principales nodos principales postales del Imperio Español? En ese caso, en el primer capítulo, la autora, que se denomina Comunicación Postal en la América Española de los Habsburgo a los Borbones, pues como el título lo dice, la autora traza esta evolución histórica del correo en la monarquía hispánica desde los Habsburgo hasta las primeras iniciativas de los primeros Borbones, como ya mencioné, de Felipe V y Fernando VI durante el siglo XVIII, sobre todo después de la Guerra de Sucesión, ¿no? Ya que los primeros intentos no fueron fructíferos, sino hasta después de este conflicto. Entre otras cosas, también se menciona algunas instituciones y personajes importantes como los correos mayores, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación que tuvieron que ver en la misma circulación de la correspondencia, y también nos muestra cómo se fueron conformando distintos modelos híbridos de comunicación, ¿no? Que esto fue algo muy común también en el caso de América, ¿no? Porque mientras ya se estaba implementando la reforma postal en España, en América seguían funcionando ciertos canales que no eran del todo formales, pero que funcionaban. El capítulo 2, que se refiere al correo como un canal para la mejora del imperio colonial español, pues aquí se analizan las motivaciones políticas y administrativas detrás de esta reforma postal, ya que lo que pretendía la corona con esta era que la comunicación fuera más fiable con el fin de mejorar la gobernabilidad. Por eso decía yo al principio esto de gobernar a la distancia, y que el correo se concibe en este caso como una herramienta de Estado, aunque también estaba al servicio del público, principalmente en el caso de los comerciantes, que son los que van a impulsar con mayor fuerza el hecho de que haya canales de comunicación más eficientes o efectivos. El tercer capítulo, que nos habla sobre la reforma postal en la América Española, pues básicamente nos plantea todo lo que es el proyecto de establecimiento con uno de los primeros reglamentos provisionales de 1764, con el que se van a implementar en una primera etapa los correos marítimos que buscaban garantizar la comunicación entre España y América a través de los paquebotes que circulaban entre La Coruña y La Habana, pero también expone las dificultades que se fueron presentando en este sentido, ¿no? O sea, a pesar de que se planteaba como una idea que buscara agilizar la comunicación, pues también se enfrentó a diferentes complicaciones, ¿no? El capítulo 4, que nos habla sobre la implementación de la reforma postal en Cartagena, aquí es donde ya la autora entra en materia de lo que es el estudio de caso, en donde nos explica básicamente qué significó la implementación de la renta en la América española, ¿no? Y cómo entonces ella reconstruye las rutas, lo que tenía que ver con la circulación de los paquebotes, específicamente en la temporalidad que abarca, que termina en 1777, además de que nos plasma conflictos que pues más que nada ilustran o manifiestan todo lo que fue esta negociación entre digamos, las reglas o las intenciones imperiales y lo que tenía que ver con las prácticas locales. Y finalmente, el último capítulo que hace pues como que la comparación práctica, lo que es la diferencia entre la regla y la práctica, ¿no? O la realidad efectiva de América, pues plantea la forma en la que los reglamentos y proyectos teóricos se enfrentaron a la realidad
operativa de la renta en América, ¿no? Se mencionan las adaptaciones locales, el funcionamiento, perdón, la función o el papel de intermediarios privados y soluciones que implicaron el adaptarse a las circunstancias locales, como cambio de rutas, uso de redes mercantiles, entre otros. Es decir, las reformas o la reforma postal, más que producir un cambio radical en materia de comunicaciones, produjo un cambio, más bien cambios parciales y desiguales según la región donde se ocupó, y también favoreció algunas transformaciones en la administración antes que una uniformidad completa. Es decir, la reforma postal borbónica, a pesar, fue un proyecto bastante ambicioso de parte del Estado que mejoró en cierta forma los canales de comunicación, pero su eficacia quedó limitada a resistencias dinámicas locales y ciertas condiciones materiales que tenían que ver pues con la forma de transitar el Atlántico, ¿no? Em, el, el libro en sí concluye que la circulación de la información en la monarquía fue resultado de una negociación constante entre un proyecto centralizador y las prácticas locales, ya que también eso es otro tema a considerar, ¿no? Que una de las ambiciones más importantes del Imperio Español era la homogeneizar y centralizar todo lo que tenía que ver con las cuestiones de gobierno, y en este caso utilizando la comunicación como una herramienta, pero en la práctica o en la realidad esto no fue del todo posible. Y bueno, el libro cierra con un apéndice que incluye algunas tablas y datos que tienen que ver específicamente con los paquebotes, así como las notas del archivo. Eh, para cerrar o ir cerrando un poco mi intervención, el libro sin duda es una muestra precisamente de lo que implicó la implementación de la renta del correo como una herramienta de gobierno por parte del Imperio Español, que si bien tuvo podríamos decir, mayor éxito en la península, al enfrentarse a la realidad americana, tuvo que adaptarse, ¿no? Como decía en un principio, ¿no? Fue un proyecto bastante ambicioso que ciertamente mejoró la comunicación, pero que va a quedar, su eficacia quedó limitada a las dinámicas locales. Entonces, de mi parte, o lo que tiene que ver con la presentación del libro sería todo, y le cedo la palabra a la doctora Rocío. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Estupendo. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe por esta oportunidad y esta organización de estas jornadas tan fantásticas que al final, bueno, lo que hacen es difundir, ¿no?, los trabajos académicos, que es algo muy importante y bueno, muy agradecida a Ana Elvira Cervera, colega muy querida con la que además, bueno, estamos trabajando muy fantásticamente y por supuesto agradecerle a Israel Cetina la intervención y la presentación de este libro, que además va vinculada, bueno, pues a su trabajo de tesis doctoral que está realizando sobre el correo en la Nueva España, sobre la aplicación de esta reforma del correo en la Nueva España en el siglo XVIII, y que bueno, es un poco lo que, como ha comentado Israel, yo tampoco quiero extenderme mucho más porque lo ha descrito maravillosamente, y a lo cual pues estoy muy agradecida, pero es un poco, ¿no?, lo que este libro quiere ser, ¿no? Es decir, es cómo se implementan las reformas borbónicas en un terreno local. En este caso, bueno, pues poniendo en el eje central al sistema postal, pero creo que, bueno, que es algo que se está dando y que se debe dar justamente de los estudios, por una parte, de las reformas borbónicas, pero aplicadas a un terreno local, puesto que al final la mayoría de las disposiciones, las normativas, estaban haciendo desde la península, pero para un espacio muy heterogéneo que era el espacio americano. Entonces, yo creo que es muy importante verlo desde un prisma local, este tipo de aplicaciones, para ver lo que nos está hablando en los terrenos más regionales, más locales,
y, bueno, pues como ha dicho Israel, ¿no? La resistencia, las limitaciones, los obstáculos a los que al final se está enfrentando estos proyectos y estos planes de reforma que vienen desde la península. Y por otra parte, bueno, pues los estudios del servicio postal, es decir, de la historia postal, que están, bueno, pues en un auge últimamente, ¿no? Aunque todavía somos muy poquitos los historiadores que nos dedicamos a ello, a pesar de que la documentación es muy vasta y muy rica, pero bueno, pues animar también a que se sigan realizando estudios sobre la historia postal, que todavía queda muchísimo por decir. Y al final, bueno, pues este libro se enmarca en el espacio caribeño, además, bueno, pertenece a la serie de Brill del Caribbean Series, justamente por tomar a Cartagena de Indias, ¿no? Como el punto clave. Esto es algo también, bueno, que hemos comentado muchas veces la colega Ana Elvira Cervera y yo, ¿no? De, bueno, de ampliar, digamos, el Caribe y a otros espacios, como en este caso sería, por ejemplo, pues Cartagena de Indias, ¿no? El Caribe colombiano, puesto que tiene una relación natural con el espacio caribeño y de ahí surge el poner el foco en Cartagena de Indias, justamente porque tiene unas conexiones multidireccionales, puesto que conecta con la península, conecta con el interior del sur de América, pero sobre todo está conectando con el Mar Caribe, con los otros territorios hispanoamericanos en ese momento del Mar Caribe, pero también con con otras potencias extranjeras que estaban también en el Mar Caribe y que por supuesto intervenían y muy directamente en esta circulación de la información, que al final es la clave de la gobernabilidad, ya sea de la monarquía hispánica en este caso, o bueno, o de cualquier otra. Entonces, bueno, simplemente pues agradecer tanto a la MEC, al Instituto Mora, a Ana Elvira y sobre todo a Israel por la presentación del libro, y bueno, y a todas vosotras por bueno, pues por vuestra asistencia y por escuchar y bueno, y dar este espacio, ¿no? para difundir el libro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Israel y Rocío. Y bueno, creo que nos puede quedar tiempo al final de la sesión, aprovechando que están dos de los autores de los libros que vamos a presentar, para que también les puedan hacer preguntas, que generalmente a los presentadores pues no les podemos hacer, ¿verdad? Entonces, voy a darle la palabra ahora a María Teresa Cortés Zavala, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ella va a presentar el libro Flora Borinqueniana, 3 siglos de ilustraciones botánicas, de Eugenio Santiago Valentín, que también nos acompaña aquí. Adelante, Teddy. Sí, muchas gracias. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Muy bien, muchas gracias. Pues buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar de nuevo aquí presentando un libro sobre Puerto Rico y tener al autor, a quien también, igual que hace un rato lo hizo Israel, le daré una parte de la palabra para que él nos hable sobre el libro. Quiero decir que el libro de la flora borinquiniana, 3 siglos de ilustración botánica, es un libro editado en 2024 y constituye un aporte fundamental a la historia natural y cultural de Puerto Rico. El libro fue publicado como parte de una iniciativa de Para la Naturaleza, que es parte de un proyecto que ya nos hablará el doctor, y en diálogo con la exposición del mismo nombre que se tuvo en el año 2023. El volumen no se limita a un catálogo ilustrado, sino que ofrece una narrativa historiográfica en torno al desarrollo de la botánica en la isla a lo largo de 3 siglos, situando el coleccionismo, la ilustración y la producción científica como parte de un entramado de dinámicas coloniales, sociales y culturales. El volumen es uno de los primeros esfuerzos de presentar una visión integradora de lo que ha sido el estudio de la flora borinquiniana y los saberes que alrededor de ese conocimiento del territorio se tejieron en distintas comunidades que han habitado
la isla de Puerto Rico en una visión de larga duración. La visión histórica y narrativa se debe a la pluma de Eugenio Santiago Valentín, biólogo puertorriqueño de profesión, que a lo largo de más de 2 décadas se ha ocupado de conocer, reconocer y documentar la flora en sus intersecciones con la historia, la sociedad, la naturaleza y el arte, como él mismo señala. El texto se organiza en torno a 6 figuras emblemáticas de finales del siglo XVIII y tercera década del siglo XX. No son las únicas, pero son las que sobresalen en la narrativa del libro. Me refiero a Martín Cecé, Nicolás Baudín, Domingo Bello y Espinosa y Agustín Estal, además de Ana Roque y Francis Horne. Cada sección combina la construcción biográfica con el análisis del contexto político e intelectual que dio forma al quehacer científico y cultural de cada uno de los personajes seleccionados. Eugenio Santiago, a lo largo de 190 páginas, muestra cómo estos actores desde distintos lugares y con diferentes motivaciones contribuyeron a configurar el campo botánico que no puede entenderse sin la mediación de imágenes, herbarios y colecciones como testimonio que recolectaron. El recorrido inicia con un breve colofón sobre el conocimiento de los hombres prehispánicos y la huella que dejaron los cronistas sobre esos saberes para trasladarse y seguir los ecos de la Ilustración y las expediciones científicas patrocinadas por las coronas europeas, como son la Real Expedición Botánica de la Nueva España, encabezada por Martín de Cecé, donde Puerto Rico aparece como una escala periférica, aunque relevante para la ampliación del conocimiento florístico del imperio, que también se utilizó este conocimiento con carácter geopolítico. Continúa el libro con el caso de Nicolás Baudin, naturalista francés, cuya breve estancia en la isla deja testimonio de los intereses científicos de este territorio en el Caribe. El núcleo del libro, sin embargo, lo constituye el rescate de la obra de Domingo Bello y Espinosa y de Agustín Estal. Bello es un abogado canario radicado en Mayagüez que dejó una producción gráfica monumental, más de 800 acuarelas y cuadernillos de la flora puertorriqueña, que, como bien muestra Santiago Valentín, constituyen una fuente de primer orden, tanto científico como artística. La publicación destaca específicamente el hallazgo reciente en Tenerife de los manuscritos inéditos que permiten comprender que las ediciones de Apuntes para la Flora Puertorriqueña de Bello y Espinosa de 1881 y 83 fueron solo un extracto de abreviado de un trabajo mucho más amplio. Estal, por su parte, representa la figura del médico naturalista que, además de sus investigaciones sobre la flora y la fauna, registró observaciones zoológicas pioneras como el desarrollo directo del coquí, hecho que involucró la comprensión de la biología de los anfibios en su época. La inclusión de 2 mujeres, Ana Roque y Francis Horne, abre una línea sobre la participación de las mujeres en la reconstrucción de la botánica puertorriqueña. Roque en su labor pedagógica y divulgadora, y Horne con sus aportaciones a la educación ambiental y a la institucionalización de la botánica en el siglo XX. Ambas mujeres son una muestra de que en la historia natural en Puerto Rico no fue un monopolio masculino ni exclusivamente de conocimiento colonial. Con ello, el autor encausa parte de una antigua tradición de invisibilización de las contribuciones femeninas en este campo del conocimiento. Uno de los mayores logros de la obra que hoy presentamos es la capacidad para articular 2 grandes temas, la ciencia y la visibilización del objeto científico. El libro demuestra que las ilustraciones botánicas no fueron simples recursos didácticos, sino dispositivos de validación científica, de poder,
de la circulación internacional del conocimiento y de la construcción cultural del territorio. Flora Borinquiana es una obra de referencia obligada para quienes se interesan en la historia de la ciencia, la historia cultural y los estudios visuales del Caribe. Eugenio Santiago Valentín logra demostrar que el estudio de la flora puertorriqueña no puede desprenderse de sus representaciones visuales ni de las condiciones coloniales en que se produjo. Su mérito radica en rescatar materiales inéditos y en poner en diálogo ciencia, arte y memoria cultural. Al hacerlo, el libro no solo documenta 3 siglos por el interés botánico en Puerto Rico, sino que ofrece herramientas críticas para reflexionar sobre el papel del Caribe en la historia global del conocimiento científico y en la importancia que toda esta información tiene para la identidad puertorriqueña. Y yo paso a darle la palabra a Eugenio Santiago Valentín y agradecer, Eugenio, que estés con nosotros el día de hoy participando y dándonos a conocer este maravilloso libro. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Primero verificar que hay audio. Sí. Buenas tardes a todos. Complacido y realmente honrado de esta invitación y agradecido de la doctora Cortés Zavala también por su invitación y su gestión con esta participación. Bueno, Flora Borinqueniana es un proyecto añadiendo a lo que muy bien describe la doctora. El título, debo decir, comienza porque en Puerto Rico, de la época de los primeros pobladores, Puerto Rico se le conoció como Boriquén o Borinque, y un poco haciendo el juego de la tradición científica de la taxonomía botánica, que se usa el latín, un binomio en latín, pues Flora Borinqueniana, siguiendo las reglas del latín taxonómico, es el que le da origen a este título. Y le da una unicidad porque flora borinqueña pudiese haber sido otro título, pero flora borinqueña se ha utilizado en otros contextos, así que quisimos hacer un título bien único, apegado a la tradición de la taxonomía botánica. Un poco explicando de dónde sale el título. Este libro que se publica en el 2024, como comentó bien la doctora Cortés Zavala, es el producto de una exhibición que corrió, que estuvo el año 2023 en 2 sedes en Puerto Rico, en dos museos de la Universidad de Puerto Rico. La mitad del año estuvo en el MUSA, el Museo de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, y la otra parte del año estuvo en el Museo de Historia, Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico en San Juan. Es una exhibición que auspicia la organización, la ONG para la Naturaleza, una organización de conservación que, aparte de dedicarse a temas de conservación de áreas protegidas, educación ambiental, tiene un fuerte vínculo también de conservación de elementos culturales, porque la naturaleza y la cultura, los ambientes humanos históricos también son importantes. Algunas de sus propiedades incluyen, y ellos han restaurado algunas, por ejemplo, haciendas cafetaleras, haciendas de café, o sea que hay un vínculo muy grande entre histórico, entre la naturaleza, los ecosistemas naturales de Puerto Rico y la historia de uso de terreno en Puerto Rico. Y en esa tradición, pues para la naturaleza, auspició, coordinó también este proyecto, que también tuvo una subvención del Fondo Nacional de las Humanidades. La exhibición se articula en explicando cómo ha sido la construcción del conocimiento botánico en Puerto Rico. Puerto Rico es una de las islas en el Caribe donde el estudio botánico es más tardío. Si lo comparamos con otras regiones, por ejemplo, en Jamaica, quizás es una de las primeras, las islas francesas y británicas, e incluso en el Caribe hispano, pues Puerto Rico en la época del siglo XVIII tiene sus primeras exploraciones a finales del XVIII, las que mencionó la doctora, la Real Expedición de la Nueva España, que sale de Veracruz
hace una escala en Cuba y es periférica porque todas estas intervenciones de Cuba y Puerto Rico fueron prórrogas que sí le hicieron a la expedición. Pero había unos huecos, unos vacíos historiográficos en Puerto Rico en términos de algunos componentes sobre la historia de la botánica. Y una de ellas era precisamente en Puerto Rico la exploración de la Nueva España. Igual surge con la expedición de Nicolás Baudin, francesa, que es muy conocida en Puerto Rico porque el botánico de esa expedición hizo unas memorias de viaje, el viaje a la isla de Puerto Rico, que recoge muy importantes notas sobre la sociedad de Puerto Rico del finales del siglo XVIII, estamos hablando 1797. Pero no solo está el componente histórico botánico, sino también qué estaba sucediendo en Puerto Rico en el siglo XVIII. El XVIII, en la época de la Ilustración, hay un ataque británico muy importante, muy decisivo que se dio en Puerto Rico mientras una de estas expediciones ocurre. Es decir, que el propósito de la exhibición también es ver las intersecciones de la historia de los estudios botánicos y la época histórica, la sociedad, la cultura de esas tres épocas. Una es finales del siglo XVIII, donde predominan expediciones que vienen de Europa, estas dos que acabo de mencionar. Sin embargo, en el siglo XIX ocurre algo que sin precedentes en Puerto Rico, que es que se construye un circuito de naturalistas residentes criollos, españoles radicados en Puerto Rico y extranjeros no peninsulares que comienzan a crear realmente la primera comunidad de naturalistas de Puerto Rico. Y ahí se destaca Domingo Bello y Espinosa, el canario que reside en Puerto Rico, que mencionó la doctora, y Agustín Stahlstam, que se considera el primer naturalista de Puerto Rico. Por lo tanto, las secciones de la exhibición tienen unos títulos sugestivos. El primero, el de la exploración, era los riesgos en la búsqueda de novedades botánicas, porque ese siglo XVIII estuvo embarcado en la época de las pugnas y la dificultad política que había entre España y otras metrópolis. Sin embargo, en el XIX le llamamos la flora en mi patio. La botánica local reclama su espacio. Por primera vez tenemos gestiones locales donde el siglo XIX también va paralelo con muchos otros elementos de la ilustración boricua, criolla, porque empiezan a desarrollarse diferentes elementos en el quehacer literario, artístico, en otros frentes con otras personas, y la ciencia está presente allí. Entonces, en el siglo XX, en las primeras décadas, que son las que cubrimos, las primeras 3 décadas, enfocamos las contribuciones de dos figuras femeninas muy importantes, que son Ana Roque de Duprey y Frances Horne. El siglo XX, estamos hablando de ya ha ocurrido la invasión norteamericana a Puerto Rico, o sea que estamos hablando la presencia de los Estados Unidos, una renovada interés en exploración científica en esos primeros siglos. Por ejemplo, instituciones como el Jardín Botánico de Nueva York, el Museo Nacional de Historia Natural, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Hay una nueva conformación de exploraciones botánicas, pero también hay un interés marcado de articular productos de divulgación científica, no solo con lo que hay allí, sino con lo que se había hecho en siglos previos. Así que Flora ayuda a hacer ese viaje por 3 siglos, utilizando o enfocándose en 2 naturalistas por siglo, los 2 expedicionarios del 18, los 2 naturalistas del 19 y las 2 féminas mujeres naturalistas del 20. El libro no es un catálogo, como mencionó la doctora, el libro realmente es el recorrido curatorial. La exhibición tuvo más de 250 objetos que incluía acuarelas, especímenes de herbario, cartas inéditas, fotografía, mapas, algunos objetos de la cultura material de las primeras culturas. Y la publicación recoge representantes de todos estos elementos. De hecho, hay una última sala o exhibición que es la flora borinqueniana hoy, donde tuvimos expuesto plantas nativas de Puerto Rico, de las que se representaron
o de las que se coleccionaron en estas expediciones. Por lo tanto, tiene ese libro es como una memoria o recoge todo el proyecto que fue la exhibición de flora. Si usted ve el libro o lo lee, prácticamente hace el recorrido curatorial. Yo creo que con esto resumo lo que es importante de este libro. Gracias. Muchas gracias. Bueno, al final de las presentaciones me gustaría preguntarles tanto a Eugenio como a Rocío dónde podemos conseguir los libros. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Alberto García Mendoza, él es de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que nos va a presentar el libro Historias conectadas del Caribe, Europa, África y las Américas, Esclavitud, Racialización, Resistencia y Diversidad Cultural, que es una edición de Christine Hatzky, Werner Makemba y Consuelo Naranjo Orobio. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos y todas las presentes, también a la gente que nos sigue de manera virtual. Bien, como acaba de señalar Betty, el libro que yo traté de reseñar y hacer de forma muy concisa, ¿no?, para dar tiempo justamente a las preguntas, es Historias conectadas del Caribe, Europa, África y las Américas, Esclavitud, Racialización, Resistencias y Diversidad Cultural. Bien, el libro editado de manera cuidadosa y refinada por los reconocidos investigadores Consuelo Naranjo Orobio, Christine Hatzky y Werner Makemba, es a grandes rasgos una publicación que se aleja de las narrativas nacionales o eurocéntricas típicas para poner el acento en los entrelazamientos y las circulaciones, es decir, de personas, de ideas, de capitales, así como también en las conexiones vinculadas a relaciones de poder, dominación y sometimiento. El nodo articulador de este libro es sin duda alguna el Gran Caribe, punto de convergencia desde el cual se advierte y estudia la esclavitud, la racialización, la diversidad cultural y las resistencias. Se trata entonces de un volumen fundamental para el estudio de la región caribeña, cuyo abordaje transita, además de lo transnacional, por veredas transdisciplinarias que amalgaman especialidades heterogéneas como la historia, la literatura, la arquitectura, la sociología, la ecología y los estudios culturales. En esencia, el libro publicado por Editorial Teseo de Buenos Aires, Argentina, reúne una docena de artículos que centran su atención en temas que interconectan Europa, África y el Gran Caribe en un arco temporal amplio que va del siglo XVIII a la centuria actual, es decir, del Atlántico colonial al Caribe contemporáneo. Con base en lo anteriormente descrito, se ha trazado una lógica organizativa que no necesariamente respeta el orden del libro, sino que contempla la organización de los escritos en 4 grandes apartados. El primero de ellos es estructuras coloniales, esclavitud y poder. El segundo es racialización, pensamiento y resistencias. El tercero es espiritualidades, culturas populares y memoria. Y el cuarto es estéticas decoloniales y crítica contemporánea. Bien, el primer artículo del bloque 1, Dinámicas de dominación y poder en la esclavitud de las Antillas francesas, un enfoque interdisciplinario, escrito por Jaime Aragón Falomir, es una reinterpretación sobre la persistencia de dinámicas de dominación en el Caribe francófono. En este sentido, el autor analiza la permanencia del sistema de control espacial y social, el cual denota una clara verticalidad en el andamiaje social.
sistema que se ha basado tradicionalmente en la pigmentocracia, elemento que ha producido una franca nulidad en la movilidad social. Aunado a lo anterior, llaman poderosamente la atención algunos componentes que el investigador franco-mexicano utiliza como herramientas de estudio para sustentar sus observaciones, pues además de la teoría del sistema mundo y de las tesis de Pierre Bourdieu, el autor toma en cuenta de forma novedosa y original elementos extraídos de las novelas del escritor checo Franz Kafka. El segundo trabajo, The Missing Link, Colonial New England Steamboat and the Transatlantic Slave Trade, del brasileño Gabriel Macello Pequeno, es un texto que, en contraposición a la noción de percibir a la región de Nueva Inglaterra como un espacio geográfico asociado a la democracia, a la buena política norteamericana y sobre todo a la antiesclavitud, sostiene con el respaldo de la teoría del sistema mundo que la demarcación neoinglesa, al haber estado ligada a la industria maderera, indiscutiblemente está conectada con la esclavitud y el comercio de esclavos a través de la construcción de embarcaciones regulares que sirvieron para transportar a miles de esclavos de África a América, dotando de importantes beneficios económicos a muchas familias de Nueva Inglaterra. El artículo 3 de este primer apartado, escrito por Eduardo Azorín García y titulado Policía Urbana en la Ciudad Caribeña, Cartagena de Indias y La Habana a finales del siglo XVIII, aborda las intervenciones de carácter policial de finales del siglo XVIII y principios del XIX en ambos puertos urbanos. En efecto, se trata de una historia comparada que analiza tanto la división territorial de las dos ciudades en cuarteles y barrios, así como las actividades de conservación del orden público ligadas a la instauración de normas que no solo iban encaminadas a generar una actitud disciplinada y ordenada de la población, sino también al impulso del cuidado del buen funcionamiento de los servicios, la infraestructura, la higiene y el saneamiento. En suma, el escrito analiza la condición temprana e inmadura de las intervenciones e interacciones policiales virreinales, que no obstante su precocidad, sentarán las bases para el desarrollo urbano posterior en el Caribe hispánico. De otra parte, el primer trabajo que integra el segmento 2, Racialización, Pensamiento y Resistencias, es el de Yuri María Parra Pío, titulado Ante el llamado de su majestad, esclavizadas procedentes del Santo Domingo español, manumitadas en Santiago de Cuba, 1795-1822. El manuscrito de la investigadora dominicana, como bien se puede conjeturar, se sitúa en una época sumamente complicada, como lo es el de la cesión de España a Francia del Santo Domingo español. El descontento, el sacudimiento que provocó esta decisión precipitó una oleada de migraciones hacia el oriente de Cuba, a través del estudio de más de 3 centenares de cartas de manumisión pertenecientes al Archivo Provisional Histórico de Santiago de Cuba. La autora examina el cumplimiento de los procesos de liberación que los amos dominicanos prometieron conceder a las mujeres esclavas una vez que arribaran y se instalaran en territorio cubano. El segundo trabajo, Raza y Racialización en el Pensamiento Social Dominicano de finales del siglo XIX, realizado por Wilson Enrique Henao, explora los discursos de 2 referentes de la intelectualidad dominicana de la segunda mitad
del siglo XIX, Alejandro Angulo Yuridi y José Ramón López. En términos muy generales, los textos y discursos analizados por el historiador dominicano se vinculan a propuestas de poblamiento para el país antillano. En este sentido, como muchos intelectuales y políticos latinoamericanos de la época, ambos personajes coinciden en la existencia de razas superiores e inferiores. De hecho, Angulo Yuridi y Ramón López evalúan el contexto poblacional argumentando que en República Dominicana se había dado un mestizaje, cito, que ha apuntado hacia un proceso de degeneración racial y social, pues la población ha ido perdiendo en tamaño, en vigor físico, en potencia mental. Hasta ahí la cita. Al abrigo de esta óptica, con el fin de erradicar la degeneración, era menester atraer la migración europea como mecanismo para impulsar el blanqueamiento de la raza dominicana e interrumpir de tajo la irrupción de grupos atrasados e indeseables, como resultaban ser los vecinos haitianos. El texto siguiente, Racismo, Lacra Social, Acontecer Colombiano, 1980-2020, de Ivonne Samira Molinares, comienza trayendo a colación y en forma de interrogante una de las líneas más emblemáticas de la canción Rebelión del salsero colombiano Joe Arroyo, ¿esclavitud perpetua? Para dar respuesta a este cuestionamiento, la autora considera que el racismo y la discriminación son una enfermedad que continúa padeciendo gran parte de la sociedad colombiana. Si bien es cierto que el racismo debe entenderse como un vicio o como una enfermedad que ha vivido y se vive en la Colombia de hoy, también lo es que las leyes en favor de la inclusión y el reconocimiento de las comunidades afrodescendientes no han sido suficientes para desaparecer la exclusión y la discriminación hacia las comunidades afro en Colombia. El trabajo que cierra este segundo segmento, Manifestaciones de Resistencia Cultural de los Afrodescendientes en Colombia, es un recorrido sobre los episodios de resistencia más importantes de la historia colombiana, desde la abolición de la esclavitud en 1851, durante los tiempos de la negritud era asociada automáticamente a términos como fertilidad, maldad y violencia, pasando por las luchas por el reconocimiento de los derechos de las comunidades afrodescendientes en la década de los años 30 del siglo pasado, hasta llegar a los años 50, cuando cierto sector de la población de Colombia comenzó, permitiendo el surgimiento de intelectuales, políticos, maestros, escritores, que denunciaron la discriminación hacia sus comunidades. A manera de colofón, el historiador Roberto González Arana denuncia los reduccionismos de la sociedad colombiana, entre
coloniales y crítica contemporánea está conformada por 2 artículos. El primero de ellos nos lleva al mundo de la literatura de la mano de las plumas de Carla Araya y Natasha Rempel. El afrorrealismo en la poesía latinoamericana contemporánea, reconstrucción de una memoria femenina decolonial, más allá de ser un texto sumamente atractivo y de lectura tersa, es una propuesta teórico-literaria que pretende reivindicar a figuras de la poesía afrocaribeña o latinoamericana ligadas a la protesta y a la resistencia, atrayéndolas a la categoría del afrorrealismo, categoría que se caracteriza, entre otras cosas, por criticar y denunciar los efectos emocionales, educativos, sociales y físicos experimentados por las mujeres afrodescendientes del Caribe y Latina. Bajo la premisa anterior se propone una reestructuración informada de la memoria histórica que respalde cualquier reivindicación en contra del racismo y la discriminación. Ya estoy por acabar, ¿eh? El último trabajo que conforma este apartado y el presente volumen es sobre el modo infraestructural en los trópicos, de Valeria Guzmán Berry. Se trata de un análisis y crítica al proyecto de infraestructura carretera Highway 2000 en la isla de Jamaica. Un comentario general a este escrito apunta a las irregularidades que se han presentado en este trazo carretero, el proyecto de infraestructura vial más grande en la historia del país. Se le critican cuestiones como financiarización y potenciales desastres socioambientales. En definitiva, tanto los autores como los editores de este compendio nos han entregado una publicación representativa del diálogo académico entre Europa, África y el Gran Caribe. No resulta ningún despropósito afirmar que en contraflujo a la estrechez de miradas, este libro se convertirá en un referente de los estudios transdisciplinarios al abordar, como se ha visto, temáticas diversas que van de la esclavitud transatlántica y los nexos culturales entre África y el Gran Caribe, hasta las resistencias de la población esclavizada y las representaciones literarias, lingüísticas y artísticas a ambos lados del Atlántico. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por tu excelente reseña. Ya queremos leer sus libros. Bueno, tenemos todavía unos minutos para poder intercambiar con los autores, por si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Y bueno, yo de inicio planteaba antes de la presentación de Alberto si Eugenio y Rocío nos podrían decir en dónde se consiguen sus textos. Y bueno, si alguien más quiere, y el que presentó Alberto. Y si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta. ¿No? Acá. Un comentario. Yo creo que con él. Aquí. Y como sigue la gobierno de Asturias, ahí el premio me sorprendió. El premio me sorprendió. A ver, sí. El premio me sorprendió por demostrar todo su entusiasmo con el estudio de la naturaleza puertorriqueña. De hecho, en ese momento yo pertenecía a la Junta Editorial de la Editorial de la Universidad de Puerto Rico y Eugenio había sometido un manuscrito. Yo defendí que se publicara ese libro. Lamentablemente, en esos momentos la editorial entró en uno de sus bajones históricos, del cual parece que no ha logrado salir.
y ese proyecto no prosperó y bueno, ya yo me jubilé de la universidad y una de las razones que me pesó mucho, a pesar de que seguí formando parte de la editorial durante más de años, después desapareció, nadie se comunicó conmigo, así que no sé qué ocurrió, pero uno de los proyectos que lamenté que no prosperara en ese momento fue el manuscrito del dueño, que era una cosa extraordinaria y ahora me da un gusto extraordinario. Realmente me siento muy contento con que haya podido hacer este proyecto, que estoy seguro que es extraordinario y que es una aportación muy rigurosa. Te felicito, Eugenio. Gracias, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Bueno, entonces, sí. Si nos pueden decir los autores dónde podemos conseguir los libros, ¿son digitales o dónde podemos adquirirlos? Y bueno, tienen un par de minutos si quieren hacer algún comentario de cierre. Bueno, muchísimas gracias. Y felicitar a los otros autores y presentadores de los libros, que son súper interesantes. Y bueno, el libro de Caribbean Letters se puede conseguir en la página de la editorial, que es Brill. No sé si me deja compartir para que vean un poco la portada. Creo que lo están viendo ahí. Sí. Es decir, en Brill, en la página de Brill se puede conseguir. Aquí ven, esta es la portada, que tiene, un paquebote. Es decir, es una de estas embarcaciones que transportaban la correspondencia, que la imagen es de la Biblioteca Nacional de España. Y lo malo que tienen estas editoriales anglosajonas es que son excesivamente caras para conseguir muchas veces el libro. Pero estoy segura que a lo mejor, pues no sé si las bibliotecas de institutos de investigación de allí o de universidades muchas veces tienen acuerdos con estas editoriales anglosajonas para adquirir estos libros, no solo además impresos, sino también electrónicos, que es lo interesante, ¿no? Pero lo pueden conseguir en la página de Brill y si están muy interesados y como el precio está excesivamente caro, pues me pueden escribir a mí y yo se lo proporciono encantada de la vida. Muchas gracias. Yo creo que eso vamos a hacer. No sé si esto se puede decir aquí, pero bueno, yo lo digo, ¿no? Que pueden, por supuesto, escribirme y yo lo pongo a vuestra disposición encantada. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Eugenio. Que está apagado su micrófono. Está apagado tu micrófono, doctor. Disculpen, estaba tratando de encenderlo. Voy a mencionarles, hay una versión digital del libro, hay una física, pero hay una digital que lo pueden adquirir. Lo voy a poner aquí en el chat si escriben el mensajero aquí. Para la naturaleza, que es el nombre de la organización que lo auspicia, para la naturaleza, y escriban Flora Borinkeniana. Y si lo buscan en Google, va a aparecer una página de la organización que tiene varios elementos de lo que era la exhibición, lo que en inglés se llama un landing page, que tiene una serie de recursos electrónicos sobre lo que era la exhibición. Pero en la parte más abajo ahí puede descargar el libro. ¿Okay? Si a alguien lo interesa en formato físico, pues me escribe. También voy a poner mi correo electrónico aquí y yo le hago saber a través de la organización. ¿Parece? Sí, muchas gracias, Eugenio. Alberto, ¿dónde se consigue el libro? Bueno, lamentablemente yo no tengo esa noticia. Creo que le voy a aventar la bolita a la doctora Tere, que tiene expresión la doctora Consuelo. Entonces, igual hay una pista.
Tere, ya te mencionaron. ya te dejaron. Disculpen, subí en el mensajero, en el chat, el nombre para la naturaleza, flora borinkeniana. Si escriben eso en un buscador, en Google o algo así, le da acceso a la página donde descargarlo. Muy bien, muchas gracias. Tere. No. Así tienes apagado tu micrófono. Sí, perdón, es que no se escuchaba bien, ¿sí? El libro se consigue en la editorial Teseo. Yo creo que pueden entrar a la página del editorial, ¿sí? Y también se consigue en Amazon. Muy bien. Bueno, pues entonces, si no hay ningún otro comentario, vamos a cerrar esta mesa agradeciéndole a nuestros presentadores, a Israel, a Tere Cortés, a Alberto y por supuesto a los autores que nos acompañaron, a Rocío y a Eugenio. Bueno, a todos los asistentes que están aquí en el Instituto Mora, y vamos a dar unos minutos para iniciar la siguiente mesa a la 1:00 p.m. Muchas gracias a todos por su atención.